Déjalo ahí, no hay problema, déjalo ahí. Ya. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Yo sé que es hora de almuerzo, yo lo sé. Sin embargo, pues hoy día tenemos un tema también importante, creo yo, ¿no? Habíamos estado hablando la semana pasada y esta sobre la comunicación efectiva dentro y fuera de una organización. La organización, pues quiero recalcar en esto, es la empresa, ¿no? No solamente es la empresa, sino el emprendimiento, el negocio que nosotros tenemos. Entonces, ¿qué características debe tener un buen negociador? ¿Para qué? Para obviamente hacer las ventas efectivas, ¿cierto? Entonces, voy a verlos por el Facebook. Acaban de pasarme el URL. Ahora los veo. Ok, ahí vamos. Genial. Empezamos. Entonces, como les estaba comentando, es importante pues que nosotros como empresarios, como emprendedores, no siempre tengamos en cuenta ciertas características antes de hacer una negociación, ¿no? Porque a veces nos aventamos sin saber cuáles son los procesos y sobre todo, ¿no? Queremos hacer y decir cosas que a veces no llegan al cliente y no vamos a realizar una venta. Entonces, como vemos, siempre pues en una negociación es una conversación, ¿cierto? Entonces, acá en la imagen vemos a dos personas que están parados en un sub y baja, ¿no? ¿Qué significará esto? ¿Qué significa para ustedes pues esta imagen? ¿Por qué lo he puesto yo? Ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, ustedes ya me conocen, disculpen por estar un poquito tarde, pero vamos casi a la hora. Mi nombre es Catherine Paredes, ustedes ya me conocen, varias veces ya hemos tenido conferencias. Igual siempre voy a recalcar, ¿no? Cualquier cosa, cualquier duda o consulta, pues no hay ningún problema, ustedes pueden hablarme por mis dos medios, el Telegram, WhatsApp o de pronto a mi correo electrónico. No hay ningún problema, yo siempre voy a estar presente en bueno, aquí en las redes sociales. Vamos a continuar. Bien. Entonces, ya saben que estamos en el Facebook. Tengo la opción de poder verlos en vivo y en directo. Pues pueden hacer cualquier consulta, pregunta, de pronto algunos ejemplos, ¿cierto? Me gustaría que no sea solamente un monólogo, sino también pues de pronto escriban también por aquí, por el Facebook que yo los estoy viendo. El desarrollo de la conferencia es lo siguiente. Hay 9 aspectos que sí es necesario que ustedes lo comprendan y lo entiendan. ¿Qué es una negociación? ¿Saben cómo es la negociación? ¿Qué es exactamente una negociación? ¿Quién o qué es el centro de la negociación? ¿Saben? Obviamente el objetivo es llegar a una venta, ¿sí? Pero ¿cuál es el centro de todo el negocio que nosotros, a quién nos debemos nosotros como emprendedores y empresarios? ¿No? ¿A quién nos debemos? Yo creo que ya tienen la respuesta, ¿no? Obviamente al cliente. Eh, y aquí les voy a dejar ciertos ítems importantes de cómo realizar la negociación efectiva, que sea claro nuestro mensaje, ¿cierto? Ya sabemos cuál es este proceso de llegar al final con el mensaje claro a nuestro cliente. Y de pronto hacer una retroalimentación, ya habíamos hablado del feedback, del match, ¿no? Pero en este caso ya es un poquito diferente porque ya no estamos tratando con las personas que están dentro de nuestra organización, sino fuera, y la parte importante que es el cliente. Entonces, ¿cómo definir yo mis objetivos, ¿no? Para poder realizar una negociación? Es importante, obviamente, trabajar con una agenda, ¿no? A veces pasamos por alto, ¿no? Ah, sí, esto, ya no tengo la agenda preparada, sino que lo dejo así nada más los tiempos. No, ahorita yo les voy a explicar por qué es importante tener una agenda y por qué algunas personas me dicen, yo trabajo muchísimo con agenda, ya les voy a comentar más adelante. El elevator pitch, no sé si ustedes han podido escuchar qué es el elevator pitch. ¿Para qué nos sirve el elevator pitch? Justamente en esta era de la virtualización y de la transformación digital es importante saber qué es el elevator pitch y para qué obviamente nos va a funcionar, si es efectivo o no. Ahí vamos a ver. Obviamente tener la creatividad de tecnología son, a ver,
esenciales en la vida del emprendedor y el empresario. La creatividad, porque obviamente nosotros debemos darle valor a nuestra propuesta, a nuestra negociación, ¿cierto? Debemos darle valor. ¿Y cómo vamos a darle valor? Obviamente, uno, conociendo al cliente con la información que nos dé, ¿ok? Y obviamente con la creatividad, cuando tú tienes mucha información, ya la creatividad va a salir solita. No es necesario pues esperar que vengan las ideas. Eso de esperar que vengan las ideas no es efectiva si tú no tienes la información en la investigación adecuada. Por eso a veces nosotros fracasamos en la creatividad. No, la tecnología obviamente hay muchos canales, muchas herramientas que nosotros podemos tener a la mano para pues realizar una negociación. Así es que no hay ningún tipo de interferencias, ¿no? No, hay que realizarlas. Obviamente, escucha a la otra persona, esto es fundamental. Acuérdense que nosotros somos el emisor y el cliente es el receptor. Hagamos que el cliente como receptor tenga una buena retroalimentación y eso significa que hay que escucharlo. Si no sabemos escuchar al cliente, no vamos a sacar la información, por ende no va a haber creatividad en nosotros y toda la negociación se nos va a caer. ¿Entiendes? Es importante saber esto, ¿no? Eh, Obvio, controlar nuestras emociones es complicado, es muy difícil. Pero si nosotros no sabemos controlar nuestras emociones, porque a ver, bueno, ya eso lo vamos a ver más adelante. Y por último, hay que persistir en nuestros objetivos. Obviamente que no hay que ponernos tercos, no. O sea, en los objetivos ustedes ya deben tener mapeado, organizado, quizás una bajadita pequeña de precios. Pueda ser. Y si no lo es, mucho mejor, pero siempre hay que persistir en los objetivos. O sea, tú tienes un objetivo, alcánzalo. No es como sea, sino hay que ver los canales, ver el código de qué, cómo, todas esas circunstancias para que llegar a hacer efectiva esta venta. Y obviamente hacer un cierre de la venta, que es lo que nos importa, ¿no? Se dan cuenta, son muchos procesos, ¿no? Qué difícil van a decir ustedes. Ya no quiero vender, pero no, es importante conocerlos. No, obviamente que no lo van a tener escrito en un papelote todos estos procesos, simplemente estos ya lo van a tener mapeado, ya lo van a saber. Mejor dicho, van a tener la información correspondiente para realizarlo. Bien, veo que ya hay varias personas aquí, somos 39. Vamos a ver en la negociación. ¿Qué es la negociación? Vemos ahí a 4 personas, ¿no? Está en un tira y jale, ¿no? Están en una cuerda donde están jalando. Más o menos es algo similar. La vez pasada habíamos hablado de todo el aspecto de la comunicación, ¿cierto? Ya. Esto es momento de poder poner en práctica lo que tú quieres hacerle llegar a tu cliente. ¿Cuál es tu objetivo? Como ya lo tienes mapeado, ya sabes qué cosa quieres hacer, obviamente tú le vas a comunicar al cliente. Pero esta es una conversación, ¿cierto? Yo hablo y el cliente también habla. Entonces va a haber una retroalimentación. ¿Para qué? Para llegar a un acuerdo. ¿Qué es lo que nos dice acá? Es una conversación, ya lo dije, para lograr un acuerdo que resulte satisfactorio para ambas partes. Por eso yo he puesto esa imagen. Las 4 personas están iguales, ¿cierto? Es porque hay un tira y jala, para ver quién gana. Lamentablemente es así, y hay una negociación a ver quién gana, ¿no? Hay que saber armar por eso una buena estrategia, saber cómo nosotros vamos a endulzar nuestras palabras, a saber abordar al cliente. ¿Para qué? Para que esta negociación no sea tan complicada. Porque acuérdense, no solamente están ustedes solos, no es un monólogo, están hablando con el cliente, están por cerrar una venta. Entonces hay que saber cómo escuchar primero, claro, obviamente, y lo otro, pues, saber hablar. No podemos ir así nada más. Entonces son ambas partes. Obviamente las dos partes quieren ganar. Tú quieres ganar como empresario, pero el cliente también quiere ganar. La estrategia es que tú sepas
cómo endulzar tus palabras para que piense, y discúlpeme que sea un poco dura en esta parte, pero es cierto, para que piense que él está ganando. Y esa es la estrategia, que él piense que está ganando. Pero tú como ya lo tenías mapeado todos tus objetivos, solamente tú estás tratando de jugar este juego. Ya, vamos a continuar. En el sentido, bueno, la negociación es el camino más aconsejable para la resolución de conflictos. ¿Para qué más? Obviamente para hacer una negociación de ¿no? Pues supone la alternativa más civilizada para el uso de las fuerzas. Sí, entonces, ya sabiendo que es una negociación, no solamente nos vamos a sentar a mirarnos, ¿no? Quizás una negociación también puede ser por teléfono, porque de pronto, o por cualquier tipo de canal digital, ¿no? Una negociación hay que saber no solamente hablar, sino escribir, gestualizar, porque en una videoconferencia, una videollamada, donde pues se realiza ya grandes negociaciones o medianas negociaciones, a veces es bueno saber cómo poder interactuar con el cliente, ¿no? Es bueno saber la presencia también es importante, ¿no? La forma como tú hablas, tus gestos, ¿no? Como ustedes me ven a mí, yo siempre me gusta hacer los gestos mientras hablo, me gusta que me vean. ¿Por qué? Porque así también les doy seguridad a ustedes de que el tema que yo estoy proponiendo lo sé y les puedo apoyar. Es lo mismo, ¿no? Entonces, la parte de la comunicación es importante verse verbalmente y no verbal, o sea, la gestualización, los ademanes que uno puede utilizar en la negociación es importante. Y obviamente cuando no hay un medio digital, y puede ser, no sé, de pronto por teléfono o vía, no sé, WhatsApp o cualquier tipo de medio digital, pues también es importante saber cómo endulzar las palabras en tema de la escritura. Entonces, ya sabiendo qué es la negociación, vamos a entrar al punto principal. ¿Qué es o quién es el centro de la negociación? El centro de la negociación, ¿quién es, señores? El cliente. ¿Han escuchado ustedes que dicen, no? Ese famoso dicho, el cliente siempre tiene la razón. Sí y no. Sí y no. Les voy a contar una experiencia. A mí me gusta mucho contar las experiencias porque aunque parezco muy joven, ya tengo 32 años, pero en este proceso de mi vida he estado con muchas personas que me han enseñado demasiado, sobre todo a entender al cliente, que es lo... Y siempre hacemos la negociación, o sea, vamos, tomamos un taxi, siempre estamos negociando, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Menos, pues puede ser. No, pero el cliente también, o el taxista también quiere, ¿no? O sea, somos negociadores desde que nacemos, en todo momento. Oye, un poquito menos, pues, o dame la yapa, pues, ¿no? Siempre. Eh, pero ¿qué hace la persona que vende? Casi no siempre te da la razón, no siempre te da un poquito de razón, aunque sea chiquita, pero siempre tienes tú que ganar, salir ganando. El cliente casi siempre sale ganando, aparentemente, ¿no? Aparentemente, porque así se debe de sentir. ¿Para qué? ¿Para qué pasa eso? ¿Por qué? Pues obviamente el negociador, cuando ya se da cuenta de que el cliente se siente satisfecho y que aparentemente ha ganado, va a volver, va a volver. Esa es el pro de una negociación, de que se sienta totalmente satisfecho el cliente y sobre todo que ha ganado en esa negociación. Y es lo que ustedes deben de hacer. Entonces, el cliente es el centro de la estrategia. Mientras tú más conozcas al cliente y sepas cómo él aparentemente va a ganar en una negociación, la estrategia tú ya la tienes ganado. Tú ya sabes cuál va a ser la estrategia. Vamos a leer tres pensadores, obviamente que están bastante alto. Me refiero a que son emprendedores o negociadores ya importantes. Dice, es la era del cliente y ya nada va a ser igual que antes. Obviamente, ya, con eso ya les he dicho todo, ¿no? Seguimos con lo mismo. El centro de, de un negociador, de un negocio, pues es el cliente, ¿no? Nosotros estamos, o los clientes están al medio y todo el aspecto de la organización está alrededor de él. Así tiene que ser, así siempre es y así siempre va a ser.
No, la variable cliente tiene hoy mucho. ¿Qué es la variable? La variable es lo que yo identifico para evaluar. Aquí tengo que evaluar y tengo que estar siempre pendiente del cliente, ¿cierto? Ya, entonces es lo mismo. Está sujeto a la evaluación siempre el cliente. Entonces, por eso le dicen la variable, el cliente. Tiene hoy mucho mayor peso en la cuenta de los resultados. Por eso, siempre el cliente es la variable más importante de la organización porque está sujeto a evaluaciones. Diario, ¿no? A diario, no solamente porque tú ya hiciste una venta, listo, o sea, yo no tengo nada que ver con el cliente, no, tú tienes que ver muchísimo, muchísimo más porque es una postventa. Y la postventa es mucho más importante que la pre y el durante una venta. ¿Por qué creen que crecen las empresas? Porque fidelizan a sus clientes. Y la fidelización de los clientes es un, una visión a largo plazo de la organización. ¿Sí? Bueno, vamos a continuar. Dice, no lo hemos terminado de leer, ya dice, hay mucho mayor peso en la cuenta de resultados de una compañía que el propio producto o servicio. Bueno, ya lo he comentado, ¿no? Y dice, la compañía tiene que hacer, la compañía, la organización, el negocio, lo que ustedes como lo puedan mencionar. La compañía tiene que hacer muchas más cosas aparte de tener un buen producto para que el cliente lo compre y lo repita. Ahí hablamos lo mismo, ¿no? El tema de fidelizar al cliente. Para ello, tú tienes que conocer al cliente, tú tienes que tener el arquetipo de cliente o tu mercado, tienes que conocerlo, o sea, tú debes saber, ¿no? Vamos a continuar. Entonces ya esto quedó claro, el centro de la negociación obviamente es el cliente, ¿no? No es el objetivo, o sea, yo no estoy hablando del objetivo de la negociación. El centro de la negociación es el cliente, ¿sí? Eso tengan en cuenta. Vamos a continuar. Bueno, hasta acá todo bien. Ok. Define tus objetivos. Ahora sí vamos a ver el tema de definir los objetivos. Miren, es importante saber a dónde tenemos que llegar. Si tú no tienes bien mapeado el resultado de esta negociación, la vas a perder. ¿Entienden? La vas a perder. Y no, pues no es beneficioso para ti. Lo más importante es que tú sepas. Ahora, dentro de una negociación, tus objetivos deben ser o adelantarte a los hechos, ¿no? Primero, el cliente te va a pedir rebaja, sí o sí. O sea, eso siempre. No hay forma de que el cliente te diga, bueno, pocas veces, ¿no? Que te diga, bueno, ¿sabes qué? Todo bien, me parece genial lo que tú me dices. No, tú ya tienes que tener mapeado de que el cliente siempre te va a pedir rebaja. O de pronto te va a pedir, oye, ya te compro esto, pero dame algo más, pues, ¿no? Siempre. Tú ya debes de ir a la negociación con la idea de que sí va a haber esos tipos de circunstancias. Y lo que tú tienes que realizar es ya tenerlo en tu cabecita y decir, bueno, sacar las cuentas, obviamente, cualquier producto o servicio, porque tú me imagino que ya has hecho un flujo de caja, ¿no? Que ya tú conoces todo tu aspecto de flujo de tu producto o tu servicio, ¿no? Y pues obviamente ya lo tienes mapeado. Entonces, de pronto, darle un poquito más de lo que es usual para ir al objetivo que tú tienes en la negociación, ¿no? Eso es importante. Son estrategias de marketing y eso lo podemos ver ya más adelante, ¿no? Un poquito ver las estrategias de marketing, posicionar tu producto, tu servicio en una negociación es bastante importante. Bien, vamos a continuar. Dice, vamos a leer lo que nos dice acá. Por eso yo he puesto esa imagen, que el objetivo tiene que ir puntual, no a un costado ni al otro, simplemente es puntual. Dice, la posición más favorable. Hay que ver la posición más favorable. ¿Qué significa esto? Que el cliente, tanto el cliente como tú, bueno, tú ya sabes, ¿no? A dónde tú estás apuntando, pero el cliente no lo sabe. Pero él tiene que sentirse muy, muy favorable. Ya les he dicho, se tiene que ver muy horizontal, no vertical, no que el cliente esté arriba o tú estés arriba, no, muy horizontal, que la negociación sea muy horizontal y se tiene que sentir muy favorable para ambos, para las dos personas, para el cliente como para el negociador. Entonces, es importante saber eso, ¿no?
los dos tienen que estar de acuerdo, porque la posición tiene que ser favorable, tal cual lo dicen, ¿no? Bien, vamos a continuar. Dice, la posición intermedia viable. Dice, se trata de los objetivos que son posibles a conseguir. Es la posición realista. Obviamente hay que ver lo más real posible. No hay que irnos o hablar cosas que no van de acuerdo al contexto de tu negociación. Siempre hay que ver la viabilidad. No ofrezcas cosas que no puedas realizar. ¿Sí? Es que a veces nosotros como negociador decimos, mira, te puedo dar esto, no, sí, más adelante, no, nos emocionamos para que solamente haya la venta y se cierre ahí, y después quedamos mal. No, hay que ver que todo sea viable, que tú lo puedas realizar y que no puedas salir perdiendo. O sea, eso no es, no solamente te pongas en el aspecto de, mira, hago y digo cualquier cosa para que realmente haya esta venta. No, no es así. O sea, hay que tener en cuenta muy en claro pues que las cosas tienen que ser viables y tienen que ser contextualizadas. No puedes irte fuera de tu realidad, no hay forma. ¿Sí? Entonces, eso es importante. Tercero, dice, el límite o punto de ruptura, más allá del cual no puedes aceptar ningún acuerdo. Superando este límite, se entiende que el acuerdo aporta más inconvenientes que ventajas. Casi es lo mismo, ¿no? O sea, tú no puedes irte fuera del límite de lo que tú puedas realizar o que de pronto el cliente pueda realizar, ¿no? Porque hay clientes, y tengan mucho cuidado con esto, porque pues hay estafas, no solamente estafas del negociador, sino también del cliente. De verdad, tengan mucho cuidado. Siempre es importante, no sé, tener un documento bajo la manga, algo que de verdad nos diga que sí se va a realizar, ¿no? O sea, no vayan a la que sí quizás puede ser, no, acá no hay confianza, a menos que tú conozcas al cliente o viceversa, ¿no? O sea, siempre hay que tener en cuenta muchas cosas. Entonces, ya realizando tus objetivos, tú ya sabiendo cómo vas a ir, en una negociación tú no puedes ir sin tener tus objetivos listos. O sea, no hay forma. Tú vas a salir perdiendo, porque de pronto el cliente es mucho más inteligente, porque acá hablamos de muchas habilidades y destrezas y competencias, que el perfil que ese perfil debe de tener el negociador, ¿no? Obviamente que el cliente también, algunas personas se las saben todas, pero pues nosotros debemos de conocer y saber, y por eso están ustedes acá, para poder conocer un poquito más de esta situación. Bien, vamos a continuar. Dice, trabaja con agenda. Bueno, miren, trabajar con agenda es importante, porque cuando nosotros trabajamos sin tener un proceso, acuérdense que un negocio es un proceso administrativo. Una empresa más y todo lo que ustedes quieren o ver en el campo, en el mercado, en el ámbito laboral, todo esto tiene que ser netamente parametrado, aunque sea cronometrado, como ustedes quieran verlo, con el tiempo. ¿Ustedes han escuchado sobre lo urgente y lo importante? Sí, creo, me parece, ¿no? Ya. Ustedes deben de tamizar entre lo urgente y lo importante. Y esto es la gestión del tiempo. Un emprendedor, un empresario, tiene que gestionar su tiempo muy bien, porque eso le va a dar seguridad, le va a dar espacios para hacer sus cosas, para administrar su tiempo, sus negocios, sus empleados, todo lo que ustedes quieran, tienen que administrar. Tienen que estar con la agenda en mano. Y si no quieren utilizar, tienen el celular. Y con el celular pueden hacer muchas cosas. Hay muchas herramientas para gestionar el tiempo. Muchas herramientas, muchas plataformas. Entonces es importante que tú sí tengas en cuenta esto. ¿Por qué? Porque no solamente la agenda te dice, oye, ¿sabes qué? A tal hora tienes reunión o a tal hora tienes que entregar un pedido. No, también te dice de tal hora a tal hora, oye, ¿sabes qué? No te puedes pasar de esto. Tú tienes que cumplir con el cliente en el momento que debe y que corresponda. No hay forma de que sea antes o después. Y nosotros los peruanos somos muy acostumbrados a hora peruana, pues está mal. Está muy mal. Salvo haya algún tipo de circunstancias con fuerza mayor. Eso ya es otra cosa. Pero nosotros hay que saber cómo ordenarnos. O sea, siempre les digo lo mismo.
es la administración de tu negocio, la administración. Y esto va muy asociado con el tiempo que tú le puedas dedicar a todas tus actividades diarias para que se vea reflejado en tu negocio a largo plazo o corto plazo, como tú lo quieras, en tu organización. O sea, es así. Vamos a ver qué es lo que nos dice con este punto de trabajar con la agenda. Dice, entre las características, bueno, ya te les dije que es buena administración del tiempo. Dice, ¿quién va a realizar la negociación? Ya hay que investigar, hay que conocer a quién vamos a ir. O sea, no solamente es decir, oye, ¿sabes qué? A tal hora. No, una agenda se tiene que poner muchas cosas más, porque es tu ayuda. Con una agenda tú puedes ir a una reunión, con una agenda tú puedes hacer una negociación, porque ahí están tus puntos importantes para poder realizar no sé, desarrollar una reunión, una negociación. Y para ello tú tienes que conocer, ¿no?, a esta persona, o por lo menos saber cómo se llama, ¿no? Porque no vas a ir a decirle, pues, hola, y no sabes ni cómo se llama, o sea, qué vergüenza, ¿no? Es mínimo. Lo mínimo es saber, conocer. Segundo, definir la hora de inicio, el tiempo que va a durar y la finalización. No hay que ser tan extensos, por favor, porque las personas, uno ahorita en la virtualización, aunque parezca mentira, las personas que tienen negocio son las que tienen menos tiempo. Y los clientes, peor aún, porque tienen muchas actividades, muchísimas actividades. Y no es fácil, ¿ah? Hay que saber. 20 minutos y esto es máximo. Y si es una negociación rápida por el Facebook, 1 minuto o 2 nomás. Súper fácil, súper rápido. Entonces eso es importante. Después escribe una lista y define el orden, los temas, eso también es importante. Cuando ya tú estás haciendo una negociación muy grande, tener la agenda lista, o sea, los temas que se va a tratar. No, o sea, no solamente decir, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy día te voy a hablar de esto y se acabó. No, o sea, tengo un orden en la agenda, ¿no? ¿Qué es lo que se va a tratar? Y si es posible, mira, poner 5 minutos en cada tema en la agenda, mucho mejor todavía 5 minutos, porque tú ya tienes en tu cabeza que va a durar esos 5 minutos y aunque el cliente se quiera sobrepasar, tú ya le dices, miren, no, yo creo que hay formas rápidas de poder cortar la conversación y continuar con tu cronograma, ¿no? Eso es importante, ¿no? Dentro de tu agenda. Vamos a continuar. Bien. Aquí quiero llegar. ¿Qué es el speech elevador? Bueno, sí, es obvio, no vemos a un elevador ahí que sube y baja, ¿cierto? ¿Y cuánto dura cuando tú vas a subir a un elevador a otro piso? ¿Dura, no sé, de pronto 5 minutos? No, ¿cierto? ¿Cuánto dura? Hasta segundos, ¿cierto? Si te vas de acá, por ejemplo, del primer piso al quinto piso, pues te dura, no sé, o sea, 1 minuto máximo. En 1 minuto, lo que te dice el speech elevador es que tú puedas decirle a una persona lo que tú estás vendiendo o proponerle un negocio. Y tienes que ser capaz de sintetizar, y es una de las habilidades también del perfil del negociador, pues de saber sintetizar todo tu negocio o todo lo que tú quieres ofrecer en tan solo 1 minuto. ¿Podrás hacerlo? ¿Podrás hacerlo? Entonces, esta es la capacidad de poder sintetizar tu mensaje vendedor, ¿ok? Tu mensaje vendedor súper creativo en pocas palabras o en una sola imagen. Si hablamos ya del aspecto, pues, tecnológico, ahorita pues no es tan accesible tener una videoconferencia con el cliente, ¿no? Para venderle una chompa, ¿no? Ahí no. Pero sí es importante saber cómo venderlo. Si tiene la oportunidad de hacer, disculpen, de hablar con una persona personalmente, valga la redundancia, pues sí es importante hablarle poquitito, pero que sea muy sustancial, ¿no? Y pues obviamente que diga, uy, no, esto me interesa, me importa muchísimo, y te vuelva a llamar y decir, oye, ¿me interesa? ¿Puedo comprarlo? ¿Cómo es? ¿Cómo hago para entrar al negocio?
sea, lo máximo es 1 minuto, ¿no? Eso, ese es el pitch elevador. Y aquí les voy a dejar, vamos a ver la hora. Todavía hay un poco de tiempo. Entonces, vamos a leerlo porque quería dejarlo de pronto. Como ustedes van a tener el material ya dispuesto, ya lo pueden hacer. Bien, vamos a ver primero la imagen. Yo sé que lo primero que han hecho es mirar la imagen. Por eso siempre pongo yo imágenes. Y es lo que más vende. Lo que más vende no es tanto la parte izquierda, ¿no? Sino, obviamente, la imagen. Ustedes han visto la imagen y lo han podido entender fácil, ¿no? ¿Cierto? Eso es el pitch elevador. No es hablar muchísimo, ¿sí? No es hablar como que decirle toda tu vida. No, 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 cómo empezó tu negocio. No, 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 acá lo más esencial. O de pronto quieres darle una hoja de vida. No, nada que ver, ni tampoco el CV. No, aquí es mucho más fácil, mucho más ágil. Por eso se le llaman eh, metodologías ágiles. Y pitch elevador está dentro de esas metodologías ágiles. Entonces vamos a ver aquí, ¿en qué ayudas? Dice, tiene que ser corto, si es posible un storytelling. ¿Qué es un storytelling? Es una historia que tú puedes contar, fácil y sencilla, rápido. Creo que es lo que más nos queda. Cuando a ti te cuentan una historia o cuando tú lees algo, ¿cuál se te queda? No se nos queda a nosotros el cuento de la Caperucita desde años atrás. Se nos ha quedado porque nos han contado, porque es una historia. Se nos quedó. ¿Qué se nos queda más? Por eso les digo. Una lectura de 2, 3 hojas, o de pronto que te cuenten una historia, una pequeña historia, donde te des cuenta, pues, que sí es importante o que se te quede más en la cabecita. Por eso es importante saber cómo realizar un storytelling. Un storytelling no solamente es hablado, sino también es dibujado. Así como esto, miren, el storytelling del pitch elevador. Le han hecho por partecitas, ¿se dan cuenta? Y yo sé que se les va a quedar muchísimo más lo que han visto que lo que yo estoy hablando. ¿Sí? Entonces, hasta ahí todo claro. Bueno, vamos. Tiene que ser adecuado, ¿no? Sí, tiene que provocar muchísima curiosidad, porque acuérdense que solamente es 1 minuto el pitch elevador. El mensaje es 1 minuto, nada más. Entonces, si causa mucha curiosidad, esa persona te va a buscar. Es importante tener, ¿saben qué? Queridos amigos, es importante tener una pequeña tarjeta. A mí me ha servido muchísimo cuando he hecho este pitch elevador, hablarle un poquito de lo que yo pueda realizar y de pronto darle una tarjeta. Ya creo en la curiosidad y le doy la herramienta para que pueda llamarme al momento. Y yo no le digo una súper, súper, súper tarjeta, ¿no? Una tarjeta simple donde estén tus datos, que sea bonita, ¿sí? Que sea bastante atractiva, es importante esto, porque crea curiosidad. De pronto crea curiosidad. Con tan solo la tarjeta ya te crea curiosidad si lo has elaborado muy bien. Los colores son importantes. Bueno, el tema es el marketing. El marketing. El marketing debe estar plasmado en el pitch elevador, porque estás posicionando tu producto, tu servicio en tan solo 1 minuto. Es parte de, ¿no? Entonces, al último vamos a ver el qué quieres que haga, ¿cierto? Bien, entonces a esto es lo que ustedes pues han podido observar en cuanto al pitch elevador. Eh, ya saben cómo hacerlo. Ahora nos vamos a la parte izquierda. Yo sé que no quieren leerlo, pero yo lo voy a leer, no se preocupen. Dice, es romper el hielo con una pregunta que capte la atención. ¿Sí? Dice, funciona muy bien un dato clave en una cifra. Bueno, eso ya lo pueden leer con tranquilidad, pero sí, obviamente, se puede empezar con eso, con una pregunta que te cree la curiosidad y diga, "Ah, cierto, ¿no? Interesante. Si logras captar la atención, ya tienes más de la mitad del trabajo. Lo importante es de que las personas volteen a mirarte. Es importante. O sea, con eso ya te has ganado muchísimo el trabajo. Significa que tu comunicación ha sido efectiva. Hasta ahí. Mira, tenemos la mitad, tan solo con una pregunta que podemos elaborar. Vamos a continuar. Preséntate con tu nombre, obviamente. Hay que ser bastante sutil para esto. No vayamos, discúlpeme,
Discúlpeme, por favor, estamos en casa. Perdón, ya, bueno, vamos a continuar. Siempre es importante presentarse con el nombre. Por favor, hay que ser muy sutiles con esto, ¿no? A veces vamos o de pronto escribimos a una persona de frente y se van a sentir como que estás utilizando su espacio personal. Hay que tener mucho cuidado. Por eso es importante conocer antes a la persona o al mercado que tú estás apuntando, porque ya tú has averiguado antes, ¿no? Un poquito de esa persona o de ese mercado, ¿no? Para que tú puedas abordarlo, ya de una manera cercana, como dice. Cuenta con lo que hace tu empresa, ¿no? Algunas cositas importantes de pronto que hace tu empresa. No vas a contarle todo, ¿no? Jabón antibacterial, por ejemplo, jabón antibacterial, ¿qué puede ser? 100% eficaz o protege contra los virus. ¿Tú crees que una persona escuchando eso no va a voltear a decir, ¿en serio? Estamos viviendo una época muy complicada, ¿no? Justamente del coronavirus. Entonces, ¿tú crees que no van a voltear a decir 100%? Bueno, tampoco hay que engañar, ¿no? Pero hay que darle esa relevancia, ¿no? Yo estoy dando un ejemplo nada más. Entonces, depende del producto o servicio que tú estás vendiendo. Entonces, ¿para qué? Para que cree esa curiosidad. Ya dijiste 3 palabras y ya has captado la curiosidad del cliente. Entonces tenemos eso, ¿no? Escribe el problema y para qué es relevante para tu público, ¿cierto? Entonces hasta ahí estamos bien. Vamos a continuar, explica la solución. Si de pronto hay algún problema, obviamente como tú ya conoces un poquito a tu cliente, le vas a explicar cuál ha sido el problema y le vas a dar solución. Deja claro la viabilidad y beneficio del negocio. Incluye una frase que deje abierta la posibilidad de que vuelva a conectarte contigo. Por eso, y no solamente una frase, ¿no? De pronto, como les digo, la estrategia de la pequeña tarjeta, hasta hay tarjetas virtuales, en serio, que puedan realizarlo ahora. Entonces, ahí ya tú le das no solamente una palabra, sino le dices, mira, llámame. ¿Te gusta esto? Lo que escuchaste, me vas a llamar, te va a buscar, pero siempre hay que estar a la expectativa, no siempre el cliente, a veces el cliente es bastante especial, ¿no? Entonces hay que saber cómo realizar un buen abordaje a este cliente. Bueno, hasta aquí creo que ya estamos bien. Uy, Dios, qué rápido se pasa la hora. Vamos a continuar. Bien, creatividad y tecnología. Miren, la creatividad, como ya les había explicado, viene de parte de la investigación. Yo les recomiendo no se queden sentados esperando que la creatividad venga a sus cabecitas porque no va a venir si ustedes no investigan. Así de simple, así de simple. Les voy a poner un claro ejemplo mío. Por ejemplo, yo quería hacer TikToks y quería vender mi producto o mi servicio en TikToks. Y no se me venía nada a la cabeza para poder hacer algo creativo. ¿Qué hice? Empecé a mirar muchas historias y empecé a seguir a otras personas. A mirar, a mirar, a mirar, a mirar, a mirar, a mirar. No es que yo copié, simplemente vi en qué, cómo tenía que hacer un TikTok para hacer una venta de mi servicio o mi producto. Y empecé a pensar, y cuando investigué sobre el TikTok, se me vino la creatividad a mi cabecita. Y se dan cuenta que por medio de la investigación viene la creatividad, entonces sí es importante ese aspecto. Y lo digo antes de empezar porque pues a veces nosotros queremos realizar una venta o hacer una negociación bastante efectiva sin haber investigado antes y obviamente la creatividad no se te va a venir al momento. ¿Por qué? Porque en una negociación pues obviamente tú no vas a saber qué es lo que va a decir el cliente, pero tú sí ya lo vas a conocer y puedes interpretar más o menos o pensar, conjeturar qué es lo que va a decir el cliente y adelantarte un poco a los hechos. ¿Entiendes? Ahora, la tecnología también es muy importante porque hay muchos canales en los cuales nosotros podemos utilizar estos medios
para que pueda ser fluido la comunicación efectiva. Y obviamente la comunicación es realizar una venta o una negociación, ¿sí? Entonces vamos a leer qué es lo que nos menciona acá. Dice, un buen negociador sabe que la creatividad y la tecnología son dos herramientas que si se trabajan juntamente, obviamente los dos, pueden abrirse el camino para llegar a los objetivos de la negociación, ¿no? Por ello, no descartes utilizar, como les he dicho, diagramas, las fotografías, las estadísticas, las presentaciones, los canales digitales, bueno, X, muchas cosas más. Con esto, ¿qué les quiero decir? Ya habíamos hablado del storytelling y yo les voy a dar otra herramienta que sí es importante que lo investiguen. Había hablado también yo la vez pasada del visual thinking, que es una herramienta bastante útil para hacer el antes, el durante y el después, ¿no? De la negociación. Porque pues te ayuda a justamente cómo elaborar buenos mensajes en imágenes, en diagramas, en fotografías, X cosas, para poder hacer una buena comunicación a tus clientes para hacer las ventas finales. Entonces, esto sí es bastante importante. Dense cuenta que todo esto es parte de la negociación. Y la negociación es la comunicación. Bien, acá hay varios aspectos que yo les he puesto para que ustedes se den cuenta de qué o cómo van a realizar justamente en este tema de la creatividad y la tecnología. Solamente los voy a mencionar rápido porque ya estamos casi sobre la hora y todavía me falta explicar. Ok, vemos aquí el problema que resuelve. Tienes que tenerlo mapeado, obviamente. La oportunidad, ¿no? La oportunidad se detecta con soluciones propuestas. ¿Ok? ¿Por qué vosotros, bueno, las ventas también, el mercado, ya ustedes ya lo deben de saber, hay que identificar el territorio, ¿no? El contexto. Es importante también tener un prototipo ya de tu proyecto. Eso supongo que lo has hecho anteriormente, ¿no? Las ventas de marketing, todo esto lo que estoy hablando es posicionamiento de marca. El marketing es posicionamiento de marca, un posicionamiento de tu producto o tu servicio con la comunicación efectiva. Hay que ver el factor diferencial de la competencia. Alrededor hay varias personas que están compitiendo conmigo y es importante saber, es parte de la investigación de la información que debo yo de tener. Obviamente saber el modelo de negocio, las inversiones, bueno, el equipo. En realidad, todo esto es una planificación. ¿Okay? Esta es una estrategia que lo he hecho en la planificación de mi negociación. Tú ya lo debes de tener mapeado, ¿cierto? Tú ya debes de saberlo. Tú ya debes tener un mapa para llegar a la salida final con el cliente teniendo la venta en tus manos, ¿cierto? Ya, hasta ahí estamos bien. Obviamente, pues tenemos que ver el tema de el escuchar. Ustedes ya saben los elementos de la comunicación, ¿cierto? Sí. La comunicación no es un monólogo. La comunicación es una retroalimentación entre el emisor y el receptor, ¿cierto? Muy bien. Entonces, mientras el receptor, que es el cliente, sea más escuchado y entienda mucho más, o tú entiendas mucho más al cliente y de verdad sienta que sí lo estás entendiendo, que lo estás comprendiendo y que va a ganar en esa negociación, aparentemente, vuelvo a repetir, aparentemente todo va a ir muy bien. A este se le llama la escucha activa o el saber escuchar. Yo creo que en su vida personal, si tienen una pareja o no sé, si tienen, por ejemplo, algún tipo de negocio o en su vida personal en cuanto a, no sé, trabajo, siempre es importante escuchar, ¿cierto? Porque si tú no escuchas, no vas a saber hacer las cosas correctas. Entonces el mensaje no va a llegar a ti y no vas a saber hacer las cosas que debes realizar. Es lo mismo. Si tú no sabes escuchar al cliente, no vas a saber llegar a él. Acuérdense que les he dicho que deben de saber quién es, cómo se llama, cuántos años tiene, en dónde trabaja, hasta qué hora duerme. Ese se le llama el arquetipo de cliente. Y si tú no lo sabes, va a ser muy complicado que sepas abordar a tu cliente. Escúchalo.
¿Qué es lo que te dice? Si, si de verdad, bueno, a veces no tiene la razón, ¿no? A veces solamente habla por hablar, pero escúchalo. Y ahí viene un punto más importante ahorita más adelante, espérense. Dice, vamos a leer lo que dice. Para que tengas éxito en esto, en este punto, ¿sí? Para que tengas éxito en este punto, lo que debes hacer es estimular la receptividad y tu capacidad de observación. También es importante saber mirar, observar al cliente. Ya he dicho, no solamente la comunicación es verbal, sino también no verbal. Sus gestos, cómo habla, qué te dice, la modulación de voz, todo ello te sabe a información y tu información es importante para ti, ¿no? Entonces, esta es la escucha activa. Entonces, sí, esto es sumamente importante dentro de una negociación, ¿ya? Escúchalo para que se sienta bien el cliente, ¿sí? Vamos a continuar. Esto es donde yo quería llegar, controlar nuestras emociones. A veces nos falta, ay Dios, me ha tocado unos clientes, pero muy, muy complicados. Y yo sé que a ustedes también, muy complicados. De pronto hasta de aventar el teléfono y decirle, ¿sabes qué? Ya, ¿no? Pero no. Ahí viene la inteligencia emocional. Y la inteligencia emocional es un perfil que el negociador debe de tener. Es una habilidad blanda o habilidades gerenciales, como ustedes lo quieren llamar. Pero es una habilidad que sí debe desarrollar el negociador. No hay o no hay forma que el negociador pierda los papeles o que se deje de llevar por la felicidad, por la tristeza, por la ira, no sé, porque está asustado o porque no se mantiene tranquilo o porque se ve muy nervioso. No, y es difícil, yo lo sé, pero es importante que ustedes tengan a la mano las riendas de sus emociones. Eso se le llama inteligencia emocional. Y de verdad, estimados, si ustedes no controlan eso, a veces en una negociación van a salir perdiendo. ¿Se dan cuenta aquí en los dibujitos? Volvamos a los dibujitos. Ustedes se van a dar cuenta cuando una persona está nerviosa porque no muestra seguridad. Y así estés molesto, feliz, todo lo que tú quieras, se va a notar. Se va a notar, no solamente en tu cara. Si tú no estás haciendo una negociación, hablando, disculpen, en una videoconferencia, estás haciendo una negociación hablando, conversando, o en lo que tú puedas poner en las palabras en un texto. O sea, todo ello influye. Y no solamente en una negociación, sino en todo el entorno de tu vida. Y es importante que tú controles tus emociones. ¿Por qué? Porque si tú controlas tus emociones, el cliente quizás no sepa controlar sus emociones y tú vas a tener el control de la negociación. ¿Qué significa esto? Que vas a saber jugar su juego o el juego que están, valga la redundancia, jugando en la negociación. Vas a entenderlo claramente y no vas a tener ningún tipo de dificultad. Y no vas a caer en el juego si por ahí, porque algunos clientes sí son muy hábiles para poder hacernos caer, ¿no? O pisar el palito. Y me ha tocado muchas veces, créanme. He tenido muchas reuniones con personas importantes y cuando dicen personas importantes, pues el nervio, ¿no? Uy, Dios, y si me equivoco, y si digo las cosas mal, uy, no. Es complicadísimo, es muy, muy complicado. Entonces, cuando tú ya entiendas cómo puedes controlar tus emociones, a la vez vas a entender cómo vas a manejar una negociación, el juego de la negociación, ¿sí? Entonces, vamos a leer qué es lo que dice. Cuando lleguemos a este punto, lo mejor es hacer una remembranza del tipo de persona con la que negociamos. Volvamos a lo mismo. O sea, tú debes de conocer quién es el cliente para saber si es colérico, si es muy bromista o X cosas, sí es importante. Sus fortalezas, debilidades, bueno, a veces es complicado, ¿cierto? Saber exactamente quién es, pero por lo menos saber de qué lugar es. Por ejemplo, en Lima, no vas a tratar al mismo cliente del RIMAC con uno de pronto La Molina. Y no es por discriminar, simplemente que son contextos muy distintos. O de provincia con uno de Lima.
o con el extranjero. ¿Sí? Entonces, por lo menos mapear dónde están. ¿Ya? Nos permitirá establecer la forma de cómo presentar argumentos para contrarrestar los suyos. Ya, si tú ya sabes cómo es él o de dónde viene, ya vas a más o menos hablar su idioma, ¿no? Como algunas personas lo dicen. ¿Qué dice el otro? Hay muchos más, pero yo los he puesto son simplemente dos. A ver, ¿qué hora es? Dios. Entonces, ser cauteloso con la información también es importante. Hay que tener cuidado con la información que damos a conocer, porque de pronto puede dar algún tipo de emoción, ¿no? O sea, puede sobresalir algún tipo de emoción del cliente o de pronto tuya. Entonces es importante saber controlar todas estas cosas. ¿Para qué? Para que al final haya un cierre de venta, ¿no? Tienes que persistir, como tú ya tienes mapeado todo esto, ya sabes cómo lo vas a hacer, tus objetivos, entonces tú tienes que persistir hasta el final y obviamente cerrar la venta con un contrato o de pronto simplemente con la palabra, decir, sí, ya lo voy a comprar. Entonces, ya tenemos todos los aspectos de una negociación efectiva y sobre todo del negociador. Esas son las características que debe tener el negociador. Espero que haya podido apoyarlos, ayudarlos en este tema que es bastante importante. A ver, quiero ver las técnicas que haga un flashback. Bueno, acá ya he podido darte algunas técnicas, Miley. Espero que te haya servido. No sé si hay algún tipo de preguntas, que estamos casi sobre la hora. ¿O está todo correcto? Bueno, ok. Bueno, muchas gracias por haberme escuchado nuevamente. Mi nombre es Catherine Paredes. No se olviden, ahí está mi correo electrónico, mi Telegram, mi WhatsApp. Cualquier consulta lo pueden realizar. Ok, muchas gracias por nuevamente haberme escuchado y será hasta la próxima semana.